Amigos de demonios, hoy estamos con otro querido amigo, esta vez del otro lado del charco de España, más precisamente de Valladolid, el amigo Dan Bermejo. Como siempre le digo a mis invitados como primera pregunta es ¿quién es tal persona? Y en este caso sería ¿quién es Dan Bermejo? Bueno, Carlos, primero de todo es un honor y un placer estar en tu programa después de tanto tiempo y me gustaría darte un abrazo y un abrazo también a todos los amigos de Latinoamérica, ¿no? Esos hermanos que tenemos ahí que nos unen tantos vínculos, no solo el idioma. Eh, ¿Quién es Dan Bermejo? Pregunta complicada, más para que lo diga yo. Pues Dan Bermejo es un tío normal que tiene un trabajo normal y con una familia, pero que tiene unas inquietudes bastante grandes ya desde que era un niñito, desde que era pequeño. Y esas inquietudes son sobre todo respecto al fenómeno ovni y los extraterrestres. Yo recuerdo que hay un momento de inflexión, una noticia que cambió, que me impactó, y fue el aterrizaje, todos recordarán, el aterrizaje de un ovni en Voronezh, en Rusia. Esto creo que fue hace bastantes años, ahora no recuerdo bien la fecha, y aquí en España salió en los noticiarios, apareció en los noticiarios de televisión española, y aquello me impactó. O sea, hablaban sin tapujos de que varios testigos habían visto un objeto bajar y no solo eso, sino bajar a sus tripulantes. Y aquello como al niño pequeño que era Dan Bermejo, que era muy pequeño, le impactó. O sea, se abrió una nueva puerta para mí, de decir, los extraterrestres, visitantes de otros mundos, y aquello marcó un poco mis inquietudes. Y realmente fueron en ese sentido. Y luego el fenómeno ovni siempre me ha interesado muchísimo. He de decir que siempre como acercándome a personas que sabían, como por ejemplo el señor Carlos Jurchuk, un investigador al que tengo una gran estima, porque es un investigador de campo y es algo que en este fenómeno es algo de un valor incalculable. Son gente que investiga los fenómenos, que entrevista a los testigos. Y Dan Bermejo siempre ha estado, bueno, un poco a la vera, detrás, en un segundo plano, pues con esa gente, con investigadores, leyendo mucho, interesándose por el fenómeno y participando en todo lo que le han dejado en esos programas de misterio, como por ejemplo pues nuestro querido amigo Los Pertierra, en La Rueda del Misterio, participando en esos programas que también marcaron bastante mi vida. Y entonces esa es una faceta mía. Ahora la faceta de escritor. Mm, Tendría que explicar que para dar vida a esos libros, me he interesado mucho por los fenómenos, por los casos, y quería plasmar de alguna forma, por medio de la literatura, la ciencia ficción, casos que realmente son reales y darles una vida, otra historia. Y realmente esa es mi faceta de como escritor, que es la que estamos viviendo ahora mismo. Antes de entrar en tu faceta, digamos, personal como investigador, como escritor, primero te voy a preguntar una reflexión general sobre lo que está ocurriendo en España con respecto al tema OVNI. ¿Cuál es tu visión respecto a lo que pasa en tu país? Bueno, respecto al fenómeno ovni aquí en España, es decir que tenemos grandísimos investigadores y gente pues de la talla de JJ Benítez, que JJ Benítez ya ha viajado mucho a Latinoamérica y se ha interesado por casos ovni que estaban realmente en todo el mundo. Pero es decir, me siento que creo que el fenómeno ovni está siendo latente más en otros países que en España. También es verdad los kilómetros. América es un continente en el que realmente hay muchísimos más casos, pero también por su extensión que España. Pero bueno, que en este país realmente tenemos grandes investigadores, gente que está trabajando por el tema del fenómeno OVNI,
También he de decir que hay gente que está un poco degradando el fenómeno. Bueno, hay de todo. Ya sabes, Carlos, que en este fenómeno te encuentras gente que, bueno, que se quiere echar un poco por tierra los casos y echar un poco por tierra también a los testigos, y hay gente que realmente está trabajando duro. En este país yo creo que hay mucho interés por el fenómeno ovni. De hecho, la gente, yo hablo con gente de mi entorno y realmente la gente piensa que no solo el fenómeno que es real, que hay casos, sino también en otra faceta, que sería que realmente no estamos solos en el universo, que hay alguien que tenga dos dedos de frente, sabe, con el conocimiento que tenemos ahora, que es imposible que estemos solos en el universo. Yendo a tu faceta personal, tu interés por el tema ovni nació de alguna forma a través de alguna experiencia personal o tuviste posteriormente alguna experiencia personal relacionada con el tema ovni. He de decir que no he contado mucho este aspecto, pero sí que he tenido avistamientos. Sobre todo ese fue hace muchos años, de noche, y vi objetos en el cielo estrellado que se movían y que no tenían una explicación que fuera pues un satélite, la Estación Espacial Internacional o cualquier otra cosa. Hacía una estrella moverse. Esto fue en el verano del 80 y 85, y una estrella moverse, volver hacia otro lado, cambiar, eso realmente un satélite, porque si un satélite ves y tiene un movimiento lineal, o la Estación Espacial Internacional tiene un movimiento lineal, un avión no era un avión. Sí que tenía avistamientos, y otro avistamiento también de un objeto extraño blanco. Ese subí las fotos a Twitter, además, están en Twitter, hace no mucho. Pero bueno, ese podría a lo mejor tener una explicación que fuera plausible. En cuanto a la experiencia, más bien ha sido, pues eso, el interés, el acercarse, leer mucho, preguntar, entrevistarse con gente que estudia este fenómeno. Realmente el referente sois vosotros, los investigadores de campo, sois los que dais esas impresiones y ese trabajo. Nosotros un poco, bueno, traducimos eso, también ponemos nuestro empeño, nuestro corazón en decir, aquí hay algo, señores, y hacer ver a la gente que aquí hay algo. Y eso es muy bonito también. ¿Hay algún caso de tu ciudad o de tu región más cercana que te haya particularmente llamado la atención o impactado relacionado con el tema ovni? Sí, precisamente hay un caso de abducción en un pueblo cercano de Valladolid, Matapozuelos. Creo que el protagonista se llama Fidel, ahora es mayorcete. Cuando le ocurrió esto era un niñito. Y ese caso sí me impactó porque Matapozuelos está a muy pocos kilómetros de la capital. Visité el lugar, lo que pasa es que no pude hablar con este hombre. Y en ese caso el chico estaba en un patio jugando con otros chavales y vieron una luz. El caso es que, bueno, los chavales vieron la luz, no le dieron tampoco mucha importancia, pero el protagonista Fidel, eh, algo le llevó en su cabeza a que tenía que ir a determinado sitio, y allí había una luz como esperándole. Y ahí aparecieron ya unos seres muy altos, él describe luminosos, y le llevaron. Le llevaron con él, le dieron una vuelta, como quien dice, en el ovni, y luego le regresaron. Ese es un caso, la verdad, muy cercano de aquí. En Valladolid también ha habido avistamientos, el ovni de la parrilla. Pero ese caso, porque a mí me interesan mucho los casos, no solo que hay el objeto, sino que también tenemos un poco el contacto con los tripulantes. Esos son más interesantes. Y otro sería el caso, el de abducción. Pero el contacto con los tripulantes es el que más me atrae. Me llama mucho la atención, Carlos, tu programa, ¿cómo se llama? Demonios. En la introducción lo explicas un poco por el tema de Carl Sagan, y eso está muy bien. Y yo también me voy un poco, me gusta mucho cómo has nombrado tu programa, tu serie, porque aquí sabes que en España hay un investigador que se llama Salvador Freixedo, el buen Salvador Freixedo, que ya tiene una edad bastante avanzada,
Y en una conferencia este hombre relata pues que, hablando de un investigador norteamericano también muy famoso, que este tema de los extraterrestres, de los ovnis, dice, más que ser un investigador de los ovnis, un ovnílogo, él decía, es más bien ser un demonólogo. Porque esta gente son como demonios, son los incubos, súcubos de la Edad Media, son aquellas presencias oscuras de nuestros dormitorios y está un poco como relacionado. Entonces Salvador Freixedo habla de ellos como demonios. Además que, bueno, Salvador Freixedo se basa un poco en su aspecto negativo. Tiene casos sobre todo de América, de casos de los protagonistas sufren daños o incluso mueren. A propósito de estos seres demoníacos o similares, eh, entiendo que vos te interesa particularmente el tema de los reptilianos, digamos, ¿no? Contame más al respecto. El tema de los reptilianos, Carlos, realmente lo descubrí gracias al gran trabajo de nuestro amigo David Parcerisa, otro investigador del fenómeno ovni de la parte de Barcelona, ahora que está tan de moda esta región de España, de Barcelona. Le mando un fuertísimo abrazo a David Parcerisa. Es un gran investigador y hace una labor. Y fue realmente de los primeros que sacó el tema de los reptilianos aquí en España. Habló de ellos hace ya tiempo. No solo por lo que había recogido de David Icke, que es el más famoso, sino también de otro autor que hay en Francia que no es muy conocido, que se llama Anton Parks. Anton Parks tiene unos libros. Este señor lo que se dedica es a traducir el sumerio, a hacer traducciones del sumerio, y luego parece ser que este hombre tiene como recuerdos de una vida pasada, y es cuando viene la historia de Enki y de los reptilianos. Los reptilianos a mí me impactó mucho, y fue cuando pasa algo de eso, igual que el fenómeno ovni, empiezo a investigar, a leer, a ver documentales, vídeos, todo lo que hay, y te das cuenta de que hay muchas cosas que encajan, y encajan en todo el mundo. Y estamos hablando de los nagas de la India, de los dragones de Japón, de China, estamos hablando de los cocodrilos sagrados de Egipto, y todos hablan de lo mismo, de esos dioses, de Quetzalcóatl, Kukulcán en América, de esos dioses que de alguna forma tienen que ver con la serpiente y que están relacionados con la creación del ser humano o su iniciación cuando le dan conciencia. Y esto me interesó mucho. En el primer libro que tengo, que es uno de los más vendidos de los que tengo, que es Los reptilianos y el Guardia Civil, en ese libro trato de plasmar casos reales, y luego, claro, hay una historia de literatura, porque yo uso la literatura para expresarme, pero con casos reales hay un fundamento. Todos saben que, por ejemplo, eso es lo que está haciendo muchas veces Hollywood. Lo que pasa es que, bueno, en un aspecto para también desacreditar el fenómeno, todos recordarán la Guerra de los Mundos o Independence Day, en ese aspecto de los escudos de fuerza. Bueno, que los extraterrestres tienen escudos de energía. Señores, eso ya existía en un caso de La Joya, en Perú, en los que en una base aérea, con una salida de un caza para interceptar ese ovni, disparan contra él y no le hacen nada porque tenía una especie de campo de fuerza. Entonces ya se usan recursos que son de casos reales para plasmarlo en la televisión. Yo lo hago al contrario. Yo quiero llamar la atención para explicar una realidad usando la literatura y la ciencia ficción, porque la ciencia ficción realmente es adelantar lo que va a venir en el futuro, como los grandes escritores de ciencia ficción. Y los reptilianos siempre me han dado bastante miedo y me han interesado mucho esta raza, pero recordemos que son más razas las que hay de extraterrestres. Quizá los reptilianos se refiere a los más negativos, pero últimamente te das cuenta de que hay como razas y enfrentadas entre ellos. Todos recordarán también los Anunnaki. Los Anunnaki están relacionados con la creación del ser humano y parece ser que no son la misma raza. Unos dicen que son la misma raza, que los Anunnaki y los reptilianos tienen que ver, como David Parcerisa, otros no. Y ahí sale
pues un contexto de investigación bastante importante. ¿Tú crees, a partir de lo que has investigado sobre el tema de los reptilianos y otros seres, otras razas, que actualmente están cohabitando con nosotros, digamos, o sea, podemos estar caminando por la calle y cruzarnos con un reptiliano que no nos damos cuenta que es un reptiliano, por decirlo de un modo simple? Yo creo que sí, Carlos, y no solo los reptilianos, sino está empezando a hablar gente de que otras razas están infiltradas aquí en este planeta. A mí me gustaría recordarlo como en un extranjero que se infiltra en otro país. Más o menos es así. Y parece ser que esta raza, los reptilianos, tienen una habilidad de camuflaje bastante importante, por lo que dicen los testigos de casos, sobre todo en Estados Unidos, de ver a estos seres cambiando de forma. Parece ser que tienen una habilidad de camuflaje. Y otros seres, otros extraterrestres, parece ser que tendrían una fisonomía humanoide muy similar a la nuestra, que necesitarían poco disfraz o poco camuflaje. Yo creo que sí, yo creo que realmente están aquí, que llevan aquí muchos años influenciando a la raza humana. ¿Con qué objetivo? ¿Con qué finalidad? Espero que lo veamos pronto y que sea para bien. Quisiera hablar un poco de tus libros. Ya algo nos has adelantado en esta tertulia, en esta charla. Eh, Creo que tienes varios libros escritos. Mencióname un par y descríbeme qué se puede encontrar el lector en esos dos libros, por ejemplo, de ejemplo. Bueno, pues uno de los primeros que tengo, que es el que más cariño le tengo, que es Crónicas desde el frío espacio. En ese se relata una visión del futuro de la humanidad saliendo a las estrellas, que es realmente nuestro futuro, y en el que, claro, lógicamente se va a encontrar con otras civilizaciones. Y ese es uno de los primeros libros que escribí, los que más cariño le tengo. Y por mencionar otro respecto a lo que estamos hablando, yo creo que uno de los más destacados y también de los que más cariño le tengo es Dioses Reptilianos, precisamente. Todos estos libros se pueden encontrar en Amazon, en papel y en ebook. Y en ese libro ahí marcó también un poco el movimiento que hoy podemos seguir, que es el de los Ancient Aliens, los astronautas antiguos. Ese movimiento me interesó muchísimo, no solo el fenómeno hoy en día, sino el estudio de pruebas de civilizaciones perdidas o del paso de estas civilizaciones extraterrestres en nuestro mundo de hace mucho tiempo. Porque todo el mundo sabe que hay determinadas construcciones y objetos que han aparecido que no tienen una explicación muy plausible. Hoy en día las pirámides siguen siendo un misterio y muchos ya empiezan a hablar, no solo antropólogos, sino ingenieros, investigadores, que dicen que esas construcciones tienen algo extraño, encierran algo extraño. No tiene una explicación, no es la explicación que nos han contado de mucha gente trabajando ahí. Ahí se ha utilizado una tecnología, o por mencionar otros, que Pumapunku, o sea, son construcciones tan perfectas. Pumapunku, recuerdo que parece que las paredes están cortadas como con láser. O sea, luego cuando hablas con ingenieros y te dicen que por ejemplo, que con los medios que tenemos hoy sería prácticamente imposible hacer cosas como las que nos hemos encontrado. Entonces te pones a pensar, pero no solo eso, sino objetos extraños que se han encontrado de una tecnología que no tiene nada que ver con lo que nos han contado. Y yo creo que la cronología de la Tierra, de lo que nos han contado, realmente ahí hay una laguna importante, y creo que estos seres del espacio tienen mucho que ver. Ujú. Eh, Me quedé pensando, por ejemplo, en este último libro que mencionas, haces como nos decías antes, o sea, mezclas casos reales con una historia novelada quizás de fondo o algo así. Sí, sí, así es. Lo que empecé a escribir, casos reales, por ejemplo, para dar pie a los reptilianos, pues de casos primero del movimiento Ancient Aliens, de los astronautas de la antigüedad, de cómo se retrataba la serpiente,
con casos de avistamientos, casos de abducción o de contacto. Por ejemplo, todos recordarán para los reptilianos el caso de Fortunato Zanfretta en Italia, en el 78, en el que este vigilante de esta población italiana se topa con estas criaturas que debían tener, por lo visto él describe como casi 3 metros y de aspecto verde, ojos rojos, que todos inmediatamente han asociado a los reptilianos. Entonces mezclo esos casos no solo de casos de avistamiento, sino también de contacto, para luego novelar y sobre todo en este de dioses reptilianos mucho tiene que ver con, ya digo, con el movimiento de Ancient Aliens, de esas tecnologías perdidas, esas construcciones inexplicables, ese conocimiento antiguo que realmente se ha perdido y que yo creo que en parte los gobernantes y las autoridades no quieren que se sepa mucho, y sobre todo un tema muy importante y que nadie se da cuenta, y es el tema del ADN humano. Y ahí ya hay un gran misterio. Hay investigadores del fenómeno ovni extraterrestre que están orientando sus investigaciones al ADN. Hay cosas inexplicables en nuestro ADN y algunos dicen que incluso hay un mensaje de ellos, de los creadores, de estos creadores extraterrestres, en nuestro ADN. Hay cromosomas cortados, si realmente evolucionamos de los monos, ¿por qué sigue habiendo monos en la actualidad que no han evolucionado, o animales que no han evolucionado? El propio Darwin no había cosas que no se explicaba. Por ejemplo, el ojo humano es muy avanzado. No se explicaba el ojo humano. Había una intervención y luego pues ya hay científicos que se están empezando a mojar con este tema. Es decir, que la vida llegó a la Tierra de manera artificial, la trajeron. Ya hay investigadores y gente que tiene premios que se están mojando. Stephen Hawking, todos recordarán las declaraciones de este grandísimo científico, y nos dice que tengamos cuidado con mandar mensajes al espacio. Para las personas que quieran contactarse contigo, ¿dónde te pueden ubicar? ¿Tienes alguna página, algún perfil en Facebook, algún mail? ¿Cómo pueden hacer? Bueno, para contactar conmigo, sobre todo en Twitter, pueden buscarme en @danbermejoescritor, todo junto, y buscarme en Facebook, que es también Dan Bermejo Escritor. Sobre todo Twitter es la forma de contacto, y ahí tengo bastantes seguidores, que estoy muy agradecido, y una comunidad también de gente que le interesa el tema, y somos ahí un grupo bastante numeroso. ¿Estás en estos momentos escribiendo algún futuro libro? ¿Cuáles son tus proyectos a corto o mediano plazo? Bueno, no he mencionado antes que después de participar también en la Rueda del Misterio de los Pertierra, también tuve yo una iniciativa, recordarás, Intervención Extraterrestre, que fue pues una serie de programas con estos temas. Y bueno, actualmente sí sigo escribiendo, desde luego eso no el tema reptiliano y el tema Anunnaki, y sobre todo orientándolo a esa posible guerra entre estas dos razas, los creadores Anunnaki y las razas reptilianas, que parecen un poco negativas sobre la raza humana. Parece que quieren esclavizarnos y usarnos para el mal. Entonces sigo por ese camino de escribir. Nunca dejaré de escribir. Es la verdad que escribir es una terapia. Es gratificante a veces llegar y poder escribir unas líneas y despejarte de la vida diaria, de la rutina diaria. Para finalizar, como última pregunta, te voy a pedir una reflexión más general con respecto al futuro de la humanidad, partiendo de tu visión, digamos, de tus conocimientos sobre todos estos temas que estuvimos hablando en la tertulia, sobre los seres extraterrestres, sobre los reptilianos y otras razas, etcétera, etcétera. En base a todo ese conocimiento que vos tenés, en base a lo que vos pensás o sabés que pasó con la humanidad anteriormente, si tomamos todo eso, ¿qué podemos esperar hacia adelante, digamos, en el futuro de la humanidad? ¿Con qué nos vamos a encontrar?
Bueno, yo espero que sea bueno, que sea un futuro de apertura, sobre todo de apertura, porque realmente, como tú, Carlos, como yo, lo que queremos es saber la verdad, es saber todo eso que se nos está negando o se nos oculta a veces o que incluso los gobiernos no desconocen de lo que hay detrás del fenómeno. Entonces, yo creo que va a ser un futuro de apertura, un futuro de las estrellas realmente, porque yo creo que el destino de la humanidad son las estrellas, el quizá mm, formar parte de una comunidad mayor que es el espacio. Yo creo que es el futuro, espero que sea así, no sea nada negativo. Y bueno, estoy disfrutando muchísimo de esta tertulia de café, Carlos. Como las llamabas tú, me encanta esa expresión, tertulias de café, porque realmente tu programa es una iniciativa grandiosa y un referente importante. Muchas gracias, Dan, por tus palabras, por tu tiempo, por tu buena predisposición. Y seguramente más adelante volveremos a encontrarnos para seguir charlando sobre todos estos temas. Cuenta con ello, amigo.